La noche había caído como una losa de hierro sobre el valle nevado. El termómetro que colgaba torcido en la vieja cerca marcaba 15 Greto, pero el frío se sentía aún más cruel, como si el viento quisiera atravesar huesos, recuerdos y dignidad. La nieve cubría todo, la carretera, los campos, los árboles desnudos, y el pequeño sendero por donde avanzaba una furgoneta azul, resoplando y quejándose en medio de la tormenta. Dentro, una anciana de manos temblorosas abrazaba a 4 niños que intentaban no llorar. 2 eran más grandes, de unos 10 y 12 años, y apretaban la mandíbula para parecer valientes. Los otros 2, más pequeños, enterraban el rostro en el abrigo de la abuela, buscando un calor que también se estaba extinguiendo. El motor se apagó de golpe, como si se negara a seguir siendo cómplice. El silencio después del ruido fue aún más duro. El hombre al volante, con el rostro endurecido por la frustración y el miedo, respiró hondo, sin atreverse a mirar a la anciana. La mujer a su lado, con los ojos rojos por el cansancio, evitó cualquier contacto visual. Sabían lo que iban a hacer. Lo habían decidido en susurros rotos por la madrugada, entre cuentas sin pagar y amenazas de desalojo. La palabra imposible había quedado flotando sobre la mesa de la cocina y sobre ella, como sombra, la decisión más cruel de sus vidas. «Bajen», murmuró el hombre sin mirarlos, abriendo la puerta trasera. El viento frío entró como un látigo, cortando la piel de los niños. La anciana, con dificultad, salió primero, tratando de no mostrar el dolor en sus rodillas. Sus manos arrugadas buscaron a cada nieto, guiándolos hacia la orilla del camino, donde la nieve llegaba al tobillo. La mujer dejó una bolsa de tela en el suelo, un par de mantas, algo de pan duro, una botella de agua medio llena. Parecía una broma cruel frente al infinito blanco que los rodeaba. «Volveremos por ustedes», dijo la madre, pero su voz se quebró al final. Sabía que era mentira. El hombre evitó responder, cerró la puerta con violencia y arrancó. Las ruedas patinaron en la nieve, como si el propio suelo se resistiera a ese abandono. El vehículo se alejó, tragado por la ventisca, hasta que solo quedaron las luces traseras, 2 puntos rojos que lentamente desaparecieron en la oscuridad. Luego, nada. Solo viento, frío y el latido acelerado de 5 corazones desamparados. La anciana miró a lo lejos, con los ojos empañados, pero secos. No podía llorar, no delante de ellos. Sus nietos la observaban, buscando una respuesta, una explicación, un consuelo que ella no tenía. El pequeño de 6 años tiró de su abrigo. «Abuela, ¿por qué nos dejan aquí?» Ella tragó saliva. El aire helado quemó su garganta. «Porque piensan que no pueden más», respondió con voz ronca. «Pero nosotros sí podemos. Nosotros vamos a resistir, ¿me oyen? Vamos a resistir». El viento respondió con un aullido largo, profundo, que pareció salir de las entrañas del bosque cercano. Los niños se estremecieron. Habían escuchado historias, susurros en el pueblo, del lobo negro que rondaba esa zona, del animal enorme al que todos temían, del que decían que atacaba ganado, que perseguía sombras, que se acercaba demasiado a las casas cuando la luna estaba alta. La anciana también lo había oído. Y ahora, abandonados en medio de la nada, a 15 de Dretu, con 4 niños a su cuidado, supo que el enemigo no era solo el frío ni la soledad. Algo más se movía entre los árboles, algo que podía estar observándolos en ese preciso instante, y sin embargo no tenían a dónde ir. Con el corazón encogido, la anciana tomó aire, miró a sus nietos y dio el primer paso hacia la oscuridad del bosque blanco. No sabía que aquella noche el monstruo del que todos hablaban no llegaría como verdugo, sino como guardián. Cada paso era una pequeña batalla. La nieve les llegaba casi a las rodillas a los más pequeños, y los mayores tenían que sujetarlos de las manos para que no se hundieran.
La anciana avanzaba delante, marcando un rastro irregular en el terreno, respirando con dificultad. El frío ya no solo dolía, empezaba a entumecer. Era un frío que parecía clavarse entre las costillas, que robaba el aire al entrar en los pulmones, que hacía que cada articulación se quejara. El viento, caprichoso, levantaba remolinos de nieve que les golpeaban el rostro, dejándoles las mejillas rojas y punzantes. El bosque se alzaba delante de ellos como una muralla de sombras. Árboles altos, desnudos, con sus ramas negras recortadas contra el cielo gris. Entre los troncos se veía la penumbra, una oscuridad que parecía viva, respirando, esperando. Los niños dudaron antes de cruzar la primera línea de árboles, pero la anciana no podía detenerse. A la intemperie, en medio del camino, el frío los mataría más rápido. Tal vez, pensó, el bosque rompiera un poco la fuerza del viento. Tal vez ahí dentro encontraran alguna depresión, alguna roca, algún lugar donde acurrucarse por la noche. «¡Síganme y no se separen!», ordenó con una firmeza que ya no sentía, pero que tenía que fingir. Adentro, el sonido cambió. El aullido del viento se volvió un murmullo filtrado entre ramas. Pero el silencio era peor. Cada crujido bajo sus pies parecía demasiado fuerte. El mayor de los niños, un chico delgado con ojos oscuros, miraba hacia todas partes, intentando adivinar movimientos entre los árboles. El miedo no era solo al frío, era a lo desconocido, a lo que pudiera estar espiándolos desde la oscuridad. Pasó el tiempo, aunque nadie supo cuánto. El reloj del miedo avanza de otra manera. Los dedos de la anciana empezaron a perder sensibilidad. La punta de la nariz le ardía. Sus piernas temblaban no solo por el esfuerzo, sino por la fatiga. Los niños se quejaban de hambre, de sed, de cansancio. Uno de los pequeños empezó a llorar, con un sollozo seco, sin lágrimas. El cuerpo ya no gastaba agua en llorar. La anciana se detuvo un momento, apoyándose en un tronco, y los reunió a su alrededor, tratando de bloquear el viento con su propio cuerpo. «Escúchenme», dijo jadeando. «No podemos quedarnos quietos mucho tiempo. Si paramos, el frío nos gana. Tenemos que seguir, solo un poco más. Encontraremos algo, una roca, un hueco, algo». El menor temblaba tanto que los dientes le castañeteaban. La niña, de unos 8 años, apretó al pequeño contra su pecho, frotándole la espalda con fuerza. Intentaba transmitirle calor, pero ella misma estaba al borde del colapso. El bosque parecía infinito. Cada árbol se parecía al anterior. No había señales de camino, ni casas, ni luces lejanas. Solo un horizonte blanco y gris, roto por troncos como lanzas. Fue entonces cuando empezaron los sonidos. Al principio, un crujido distinto en la nieve, no el suyo. Luego, un chasquido de ramas más allá, hacia la izquierda. Después, una sombra que pareció deslizarse entre 2 árboles, demasiado grande para ser un zorro, demasiado baja para ser un humano. El corazón de la anciana dio un vuelco. Sintió en la nuca esa sensación que uno conoce desde niño, la certeza de que algo nos observa sin que podamos verlo. El chico mayor se tensó. «Abuela, ¿escuchaste eso?». Ella hubiera querido mentir, decir que no era nada, que tal vez era el viento, que su imaginación les jugaba una mala pasada. Pero otro crujido, más cercano, la obligó a enfrentar la verdad. No estaban solos. Algo los seguía, acompasando su marcha, girando alrededor como un círculo silencioso. Los cuentos del pueblo regresaron a su mente. El lobo negro, el devorador de ganado, el que se acercaba demasiado a las casas en invierno con ojos amarillos como brasas. Y sin embargo, en medio del terror, ocurrió algo extraño. La anciana sintió una punzada de esperanza, como si ese mismo peligro pudiera ser también la respuesta a una oración que ni siquiera había formulado en voz alta. No sabía aún por qué, pero el bosque, a 15 km,
Iba a revelarles que no todo lo que se teme viene a destruir. El silencio se quebró con un sonido profundo, casi como un suspiro salido de la tierra misma. Un aullido largo, grave, que resonó entre los troncos. No era un sonido cercano, pero tampoco lejano. Estaba a la distancia justa para recordarles que no eran dueños de ese lugar. Los niños se agruparon instintivamente alrededor de la anciana, como pequeños pájaros que buscan refugio bajo un ala cansada. El mayor miró hacia todos lados, tratando de localizar el origen, pero el eco deformaba la dirección. El viento se levantó de nuevo, levantando copos de nieve que danzaron alrededor de ellos. Entre esa danza helada, algo se movió. Una sombra cruzó a pocos metros, silenciosa, pegada al suelo, y se perdió detrás de un árbol grueso. La anciana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Había una presencia, una mirada clavada en ellos. Lo supo antes de verlo. Lo sintió en la piel, en la espalda, en la forma en que el bosque pareció contener la respiración. Entonces apareció. Primero fueron los ojos. 2 puntos amarillos, brillantes en la penumbra, recortados entre los troncos. Después, el contorno del cuerpo, grande, musculoso, completamente negro, como una sombra más densa que las demás. El lobo dio un paso adelante, dejando que la luz difusa del cielo gris delineara su figura. Su pelaje estaba moteado de nieve, y su aliento salía en nubes blancas que se deshacían al instante. No gruñía, no enseñaba los dientes, solo miraba. Los niños contuvieron el aliento. La niña se aferró a la mano de la abuela con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El pequeño empezó a llorar en silencio, sin emitir un solo sonido, solo temblando. El mayor dio un paso medio adelante, como si quisiera ponerse entre el lobo y los demás, pero sus piernas estaban tan débiles que apenas pudo mantenerse firme. La anciana, contra todo instinto, no retrocedió. Sabía que correr sería inútil, sabía que gritar provocaría. En lugar de eso, se quedó quieta, respirando despacio, mirando al animal a los ojos. En su mirada no había locura, ni rabia descontrolada. Había algo más antiguo, más profundo. Era una mirada que pesaba, que calculaba, que evaluaba. «No nos hagas daño», susurró casi sin voz, no esperando respuesta, pero necesitándolo. El lobo inclinó apenas la cabeza, como si escuchara. Dio 3 pasos hacia ellos. Cada paso hacía crujir la nieve con un sonido seco. Los niños apretaron los ojos, esperando un ataque que no llegó. El animal se detuvo a pocos metros, lo suficiente para que pudieran ver el brillo del hielo, atrapado en su pelaje, la humedad en su hocico, la fuerza de sus patas. Volvió la cabeza hacia un lado, hacia la profundidad del bosque, y luego regresó la mirada a la anciana. Entonces, sin aviso, se giró y empezó a caminar, lento, dejando marcas profundas en la nieve. Avanzó unos metros, luego se detuvo y miró hacia atrás, directamente hacia ellos. Era como si estuviera comprobando si le seguían. El corazón de la anciana latía desbocado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Los estaba guiando? ¿Los estaba empujando hacia una trampa? ¿O otro soplo de viento los alcanzó, helándoles hasta el alma? Los labios del niño más pequeño empezaron a ponerse morados. En ese instante, la anciana entendió que quedarse allí, paralizados por el miedo, era tan mortal como cualquier colmillo. Miró las huellas firmes del animal, marcando un camino claro entre los árboles. Tal vez, pensó, la naturaleza no siempre envía monstruos para destruirnos. A veces envía fuerzas que no entendemos para llevarnos justo al límite y empujarnos hacia adelante. Aún aterrada, apretó las manos de sus nietos. «Caminemos detrás de él», susurró. «No tenemos otra opción». El lobo negro, al que todo el pueblo temía y maldecía en las conversaciones de cocina, se detuvo una vez más, giró la cabeza y esperó. Algo estaba a punto de suceder. Y esa noche, en medio del bosque congelado,
El miedo y la esperanza iban a caminar por el mismo sendero. El lobo avanzaba con una seguridad que contrastaba con la torpeza de la anciana y los niños. Sus patas grandes se hundían en la nieve hasta cierto punto, pero su cuerpo se movía con un equilibrio perfecto, casi silencioso. De vez en cuando, el animal se detenía, olfateaba el aire y cambiaba levemente de dirección, como si evitara algo que ellos no podían ver. Cada huella que dejaba se convertía en un peldaño para los 5 humanos que lo seguían, tropezando, resbalando, pero avanzando. La anciana se dio cuenta de algo inquietante. El lobo no los arrastraba hacia la profundidad más oscura del bosque, sino que parecía trazar una especie de curva, rodeando una zona donde los árboles se inclinaban hacia un lado, como empujados por antiguas avalanchas. Recordó vagamente historias de hielo traicionero, de lagunas congeladas bajo la nieve que se abrían como trampas bajo los pies de quien no conociera el terreno. El lobo, sin saberlo, estaba alejándolos de allí. En un momento, el chico mayor, agotado, se separó un poco del rastro. Sus piernas flaquearon y dio un paso hacia una zona donde la nieve se veía más lisa, más uniforme. Justo cuando su pie estaba a punto de hundirse allí, el lobo se giró con una rapidez que no parecía humana. Con un salto poderoso se interpuso entre el niño y el terreno, empujándolo con el costado. El chico cayó hacia atrás, sobre la nieve, con un quejido. En el mismo instante, la capa que había pisado se quebró con un sonido hueco, revelando un hueco oscuro debajo, una especie de charco congelado que no hubiera soportado el peso de ninguno de ellos. La anciana se llevó la mano al pecho, horrorizada. El corazón le martilleaba las costillas. Si el lobo no hubiese reaccionado en ese segundo exacto, su nieto habría caído en el agua helada, y a Kinsexica eso habría sido una sentencia de muerte casi inmediata. El animal se quedó plantado frente al hueco, mirando la grieta, luego al niño y después a la anciana. No gruñó, no mostró los dientes, solo respiraba fuerte, su costado subiendo y bajando. El chico, aún en el suelo, temblando más por el susto que por el frío, miró a la criatura. Sus ojos se encontraron. En esa mirada, por un momento, no vio al monstruo de las historias, sino a un ser vivo que había tomado una decisión: empujar, proteger, interponerse. Me salvó», murmuró el niño, con voz entrecortada. La anciana asintió, sin poder pronunciar palabra. Hasta entonces había seguido al lobo por desesperación, por no tener otra opción. Ahora, por primera vez, lo veía como algo más que una posible amenaza. Lo veía como un guía, como un guardián. El animal continuó avanzando, olfateando el camino, esquivando zonas donde la nieve parecía demasiado blanda, rodeando pequeñas depresiones en el terreno que podrían esconder peligros invisibles. De cuando en cuando se detenía, miraba hacia atrás, y solo retomaba la marcha cuando comprobaba que ellos lo seguían. El frío seguía siendo brutal, pero con cada paso algo más se encendía en el pecho de la anciana. Una chispa de gratitud, de incredulidad, de fe en algo más grande que ella. No sabía si aquello era casualidad, instinto o un misterio que jamás comprendería. Solo sabía que, sin ese lobo, ya habrían caído en el hielo traicionero del que el pueblo siempre advertía a los niños. Mientras el bosque se hacía más denso y la nieve empezaba a espesarse aún más, la anciana se dio cuenta de que no solo estaban luchando por sobrevivir al frío, estaban siendo conducidos por una fuerza salvaje que, contra todo pronóstico, había elegido no devorarlos, sino abrirles camino. Y esa sería solo la primera de sus intervenciones. El bosque pareció abrirse de pronto, como si un gigantesco círculo se hubiera trazado en medio de los árboles. Llegaron a una especie de hondonada protegida por 3 grandes rocas, cubiertas de nieve y musgo congelado. El viento disminuía allí, atrapado por la forma natural del terreno.
No era un refugio perfecto, pero era, comparado con el resto del bosque, un pequeño milagro. El lobo se detuvo justo en el borde de ese espacio, olfateó el aire y caminó hacia la roca central, donde la nieve estaba menos acumulada, como si otras criaturas hubieran pasado por allí antes. La anciana dejó escapar un suspiro que casi era un sollozo. Sus piernas ya no respondían bien. Cada paso le dolía como si caminara sobre cuchillas de hielo. Los niños jadeaban, con las mejillas ardiendo y las manos entumecidas. Allí, en esa hondonada, por primera vez desde el abandono en la carretera, sintieron que podían detenerse unos minutos sin morir congelados de inmediato. «Nos quedaremos aquí un momento», dijo la anciana, intentando mantener la voz firme. «Vengan, acérquense a las rocas. Bloquean un poco el viento». Los 4 nietos se agruparon junto a ella, pegando sus cuerpos flacos unos a otros. La anciana los abrazó como pudo, formando un pequeño montículo humano tembloroso. Sacó de la bolsa la manta más gruesa y la extendió sobre las espaldas de los niños, dejándose a sí misma expuesta al frío un poco más. Sentía las punzadas en la piel, pero también la tibieza ligera que estaban haciendo entre los 4 pequeños, apretados como cachorros. El lobo se tumbó a unos metros, no demasiado cerca, pero tampoco lejos. Los observaba con aquellos ojos amarillos calmados, sin perder ni un detalle. De vez en cuando, alzaba el hocico y olfateaba el aire, atento a cualquier olor extraño. Otro depredador, un humano, humo, algo que alterara el equilibrio de ese refugio improvisado. No dormía, vigilaba. La anciana lo miró con una mezcla de respeto y desconcierto. No era normal, no era el comportamiento de un animal que ve a un grupo débil como presa. Era otra cosa, algo casi consciente. Los dedos de la anciana recorrieron instintivamente el rosario viejo que llevaba escondido bajo la ropa, colgado al cuello. No sabía si estaba rezando, agradeciendo o preguntando. Tal vez todo a la vez. Los niños empezaron a susurrar con voces quebradas. «Abuela, ¿crees que mamá va a volver?», preguntó la niña con ojos vidriosos. La pregunta cayó como una piedra. La anciana tragó saliva. El silencio del bosque pareció inclinarse hacia ellos, escuchando. El lobo, sin moverse, también parecía atento a esa respuesta invisible. «No lo sé», admitió con honestidad dolorosa. «Pero sí sé algo. Mientras estemos juntos, no estamos perdidos. Y mientras ese lobo esté ahí», miró al animal que seguía inmóvil, «no estamos completamente solos». El pequeño, con la voz débil, añadió, Yo tengo miedo, abuela». «Yo también tengo miedo», confesó ella, acariciándole el cabello helado. «Pero el miedo no significa que vayamos a rendirnos. El miedo solo nos recuerda lo importante que es seguir adelante». El viento sopló por encima de la hondonada, dejando caer una lluvia fina de copos desde las ramas. Era un recordatorio de que el entorno seguía siendo enemigo, aunque les diera una breve tregua. El cielo continuaba gris, sin rastro de luna ni estrellas. La noche seguía siendo profunda, y el frío no se ablandaba. La anciana sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo. Si se dormían, el cuerpo cedería ante la temperatura. Tenía que dejar descansar un poco sus músculos, recuperar algo de fuerza y luego volver a levantarse. Mientras tanto, observaba al lobo, tumbado pero alerta, respirando de manera constante. Parecía ser parte del mismo paisaje hostil y, al mismo tiempo, su único punto de apoyo. En esa pequeña pausa, mientras el bosque parecía contener su hostilidad por unos instantes, la anciana empezó a sentir que algo más se movía en esa noche, algo que no era solo viento ni nieve. Era una especie de presencia silenciosa que unía a esa familia fracturada y al animal más temido de la zona en un mismo destino. Y el verdadero motivo de ese encuentro aún no se había revelado. El tiempo en la hondonada era extraño. No sabían si habían pasado 10 minutos o 1 hora.
El frío deformaba la percepción, alargando algunos segundos y comprimiendo otros. La anciana, mientras apretaba a sus nietos contra sí, dejó que su mirada se perdiera en una de las rocas. Sobre la superficie cubierta de hielo, algo llamó su atención. Unas marcas, casi borradas por el tiempo, como surcos antiguos que se habían resistido a los inviernos. Se acercó un poco, arrastrando los pies, y pasó los dedos por sobre el relieve. Eran líneas cruzadas, figuras sencillas, quizá talladas por manos humanas hacía muchos años. Distinguió lo que parecía el contorno de un animal de 4 patas, con una cabeza grande y una cola espesa. A su alrededor, pequeños puntos, como si fueran personas, y lo más extraño, un círculo sobre el lomo del animal, como un sol o un aura. «Miren esto», susurró, llamando a los niños. Los 4 se acercaron curiosos a pesar del cansancio. Sus ojos siguieron las líneas que ella señalaba. «Es un lobo», dijo el mayor con un hilo de voz, «y hay gente a su alrededor. Parece que los protege», añadió la niña, tocando uno de los pequeños puntos. La anciana sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Era como si esa roca guardara una memoria muy antigua, un eco de historias contadas por quienes vivieron allí antes, historias de inviernos duros, de hambre, de soledad y de algo salvaje que vigilaba desde los árboles, no siempre como enemigo. Recordó entonces una leyenda que había oído de niña, mucho antes de los chismes sobre el lobo negro que mata ganado. Una historia que los viejos contaban al calor del fuego, la de un espíritu del bosque que tomaba forma de lobo oscuro para guiar a los perdidos en las noches más frías. Con los años, esa historia se había ido deformando, mezclando con miedos, con animales reales, con ataques al ganado. El mito se había vuelto amenaza. Pero, ¿y si había algo de verdad en el origen? Miró hacia el lobo. El animal seguía allí, a unos metros, observándolos en silencio. Sus ojos reflejaban la tenue luz del cielo, como si llevaran dentro un pedazo de invierno. No tenía ningún círculo brillante alrededor, ninguna señal visible de ser algo más que carne y hueso. Y sin embargo, su comportamiento, su tiempo, su manera de interponerse, de guiarlos. La anciana regresó junto a los niños y se sentó, sintiendo cómo el frío trepaba por sus huesos. «Tal vez», dijo despacio, «no sea la primera vez que este bosque ve a una familia perdida guiada por un lobo. Tal vez otros, antes que nosotros, también estuvieron aquí, y tal vez por eso alguien talló esto en la roca, para recordar que, incluso en los peores inviernos, algo puede aparecer para marcar el camino». La niña, con los ojos muy abiertos, miró al lobo y luego a la roca. «¿Crees que Dios manda lobos, abuela?», preguntó. «¿En vez de ángeles con alas?». La pregunta la atravesó. No tenía una respuesta teológica, ni una explicación lógica. Solo tenía la realidad. Estaba viva, sus nietos también, y eso se debía a un animal que, según todos, debía haber sido su verdugo. «Creo que a veces Dios usa cosas que nos dan miedo para salvarnos», respondió. «No siempre manda ayuda como la imaginamos. A veces la ayuda viene con colmillos y ojos amarillos». Los niños se quedaron en silencio, pensativos. El lobo, como si hubiera escuchado esa conversación, alzó la cabeza, olfateó el aire y se puso en pie. Sus músculos se tensaron. El bosque de pronto pareció cambiar de tono. Un crujido lejano, como de ramas rompiéndose todas a la vez, llegó desde algún punto más allá de la hondonada. La anciana sintió cómo la piel se le erizaba. La pausa había terminado. Algo se estaba acercando, algo grande. Y el lobo, su inesperado protector, sabía que el verdadero peligro aún no se había mostrado. El bosque iba a ponerlos a prueba una vez más, y esta vez no bastaría con esquivar hielo delgado. El sacrificio tendría que ser mayor. El primer estruendo hizo temblar la tierra bajo sus pies.
No fue un sonido aislado, sino una cadena de golpes secos, como si gigantescos troncos estuvieran cediendo uno tras otro. El lobo erizó el pelaje de su lomo, abrió ligeramente las mandíbulas y soltó un gruñido grave, tan profundo que los niños lo sintieron vibrar en el pecho. El viento, que hasta entonces había sido un murmullo constante, cambió de dirección de forma brusca, lanzando ráfagas irregulares. La anciana se incorporó como pudo, sintiendo cómo sus rodillas protestaban. Alzó la vista y vio lo que se gestaba más allá de las copas de los árboles. En la ladera cercana, cargada de nieve acumulada, algo se había desprendido. Una pequeña avalancha, tal vez provocada por el peso, por el viento o por el simple destino, comenzó a deslizarse, arrastrando consigo ramas, hielo y todo lo que encontraba en su camino. El problema era la dirección. Venía hacia la hondonada. ¡Arriba!, gritó con la voz quebrada. ¡Tenemos que salir de aquí ahora! Los niños, aturdidos, se levantaron torpemente. Sus piernas estaban entumecidas por el reposo y el frío, y los primeros pasos fueron torpes, casi caídas. El lobo se adelantó, colocándose frente a ellos como un muro vivo. Emitió otro gruñido, más agudo esta vez, y se giró hacia un costado de la hondonada, donde el terreno se elevaba formando una especie de rampa natural entre dos rocas. La avalancha todavía estaba lejos, pero su avance era implacable. El rugido del hielo deslizándose se hacía más fuerte cada segundo. La anciana sintió un pánico puro, primitivo. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Se lanzó tras el lobo, empujando a los niños hacia la rampa. Cada paso era una lucha contra la nieve que se les pegaba a las botas, contra el dolor en los músculos exhaustos. El lobo subió primero, girándose a mitad de la subida para comprobar que lo seguían. A cada pocos metros volvía a descender ligeramente, acercándose a los rezagados, dando vueltas alrededor de ellos, como si estuviera apurándolos, empujándolos con la mirada y la presencia. Una vez, al ver que el niño más pequeño quedaba atrás, el animal descendió, se plantó a su lado y le dio un empujón con el hocico, casi levantándolo cuando sus piernas flaquearon. La avalancha se acercaba. Ya no era un rumor lejano, sino un rugido ensordecedor. Trozos de hielo chocaban entre sí como piedras, ramas volaban, la nieve se levantaba en una nube espesa. El bosque entero parecía desmoronarse. Un trozo del cielo blanco se vino abajo, arrollando todo lo que encontraba. En el último tramo de la rampa, la anciana tropezó. Sus piernas, al límite, finalmente cedieron y cayó de rodillas. Un dolor punzante le atravesó la cadera. Supo, con una claridad brutal, que no podría levantarse con la rapidez que necesitaban. Miró hacia atrás y vio el muro blanco que descendía. Miró hacia adelante y vio a sus nietos, ya casi llegando a la parte alta donde el terreno parecía más firme. Y entre ambos, vigilando, estaba el lobo. El animal se giró hacia la avalancha. Podría haber corrido hacia la parte segura y dejarla allí. Instinto de supervivencia. Sin embargo, hizo lo contrario. Corrió cuesta abajo hacia ella, hundiendo las patas con violencia en la nieve. Se colocó a su lado pegando su cuerpo grande al de la anciana, empujándola con la fuerza de sus músculos. Ella sintió ese calor salvaje, esa masa de energía viva tratando de levantarla. Con un esfuerzo casi imposible, se apoyó en el lomo del lobo, usándolo como bastón, como sostén. «Vamos», susurró la anciana, ahogada por el ruido. «Solo un poco más». El lobo empujó. Sus patas resbalaron, pero se afirmó de nuevo. La avalancha estaba sobre ellos. Una nube de nieve y hielo se precipitaba hacia la hondonada, devorándolo todo. Un trozo de rama voló y golpeó el costado del lobo, arrancándole un gemido ahogado, pero no se apartó. Siguió empujando, centímetro a centímetro, hasta que la anciana logró dar un último paso y alcanzó el borde superior de la rampa,
donde sus nietos la tomaron de los brazos y tiraron de ella hacia la zona segura. En el último segundo, cuando el muro de nieve se desplomó sobre la hondonada, el lobo se lanzó hacia arriba, clavando sus garras en la nieve dura, impulsándose con una fuerza desesperada. La avalancha golpeó la parte baja de la rampa con una violencia brutal, pero el animal, cubierto ya de nieve, logró cruzar el borde y rodó hacia la parte segura, cayendo junto a la anciana y los niños. El ruido fue tan ensordecedor que todos se taparon los oídos, encogiéndose sobre sí mismos. Cuando por fin el estruendo se apagó, la hondonada había desaparecido bajo una masa de nieve compacta. El lugar que había sido su refugio se convirtió en una tumba blanca, y sobre la superficie, jadeando, cubierto de hielo y respirando con dificultad, estaba el lobo negro al que todos temían, el mismo que había decidido no salvarse solo. El amanecer llegó como una promesa tímida. Al principio fue solo un cambio en el tono del cielo, que pasó de un negro espeso a un gris más suave, casi azul. Luego, una franja pálida se insinuó en el horizonte, filtrándose entre las ramas desnudas. La noche, que había parecido interminable, empezó a retirarse con pasos lentos. El frío seguía siendo brutal, pero algo en la luz nueva hacía que doliera un poco menos. La anciana, con el cuerpo entumecido y los músculos en carne viva, abrió los ojos y se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Debieron haberse quedado acurrucados ahí, en la parte alta de la ladera, después de la avalancha, luchando contra el sueño peligroso. Sus nietos, pegados a ella, respiraban, y eso bastó para arrancarle una sonrisa temblorosa. Estaban vivos. Contra toda lógica seguían vivos. Lo primero que hizo fue buscar con la mirada al lobo. Lo encontró a unos metros, tendido de costado sobre la nieve, el pecho subiendo y bajando lentamente. Partes de su pelaje seguían cubiertas de hielo. Había sangre seca cerca de una de sus patas traseras, donde algún impacto de la avalancha lo había herido. A pesar de eso, sus ojos estaban abiertos, mirando el horizonte, como si vigilara incluso mientras el cuerpo le pedía descanso. La anciana se arrastró hacia él, dejando marcas irregulares en la nieve. Los niños la siguieron en silencio. Se detuvo a 1 metro del animal. El lobo la miró sin moverse. Ya no había miedo entre ellos. Lo que había era algo más complejo: respeto, gratitud, una especie de pacto sin palabras. «Nos salvaste», dijo ella con la voz quebrada por la emoción. «Nos salvaste más de una vez». El lobo parpadeó lentamente. Su respiración formaba pequeñas nubes en el aire frío. La anciana extendió una mano temblorosa, dudando un segundo, y luego la posó con suavidad sobre el pelaje oscuro, áspero, pero cálido. El animal no retrocedió, no gruñó. Dejó que esa mano humana cansada reposara sobre su costado, aceptando el contacto. En la distancia, un sonido nuevo rompió el silencio del bosque. Un motor. No el de la furgoneta que los había abandonado, sino otro, más lejano, acompañado de voces, de gritos. Los niños alzaron la cabeza. «¿Oyes eso, abuela?», preguntó el mayor. «Alguien viene». Era cierto. Entre los árboles se veían pequeños destellos de color. Ropa, chalecos, linternas. Un grupo de hombres avanzaba abriéndose paso entre la nieve, llamando nombres, agitando los brazos. Tal vez alguien había visto las marcas en la carretera. Tal vez el remordimiento había roto la decisión de los padres. Tal vez algún vecino, al notar la ausencia de la anciana y los niños, había dado la alarma. No importaba el cómo. Lo importante era que la ayuda llegaba al final de la noche más cruel. Los rescatistas se detuvieron al ver la escena. Una anciana débil, 4 niños exhaustos y a pocos metros, el lobo negro, herido pero en pie, mirándolos con atención. Instintivamente, uno de los hombres levantó la mano, listo para espantar o incluso disparar si era necesario. «¡No!»,
gritó la anciana con una fuerza que nadie esperaba. «No le hagan daño». Los hombres se miraron entre sí, confundidos. Nadie entendía por qué esa mujer, al borde del colapso, protegía a un animal que todos consideraban peligroso. «Él», siguió ella jadeando, «él nos trajo hasta aquí, nos sacó del hielo, nos protegió toda la noche». El lobo se incorporó lentamente, apoyándose con dificultad en sus patas. Miró una última vez a la anciana y a los niños. En sus ojos no había rencor ni miedo, solo una calma profunda. Después, con paso firme a pesar de la herida, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, internándose de nuevo en el bosque blanco del que había emergido. Ningún hombre se atrevió a detenerlo. Ningún disparo se escuchó. Había algo sagrado en ese retiro silencioso. La anciana lo siguió con la mirada hasta que su silueta se confundió con las sombras de los árboles. Solo entonces dejó que las lágrimas, esas que el cuerpo le había negado durante toda la noche, brotaran al fin. Eran lágrimas de alivio, de dolor, de gratitud, de aceptación. Mientras los rescatistas envolvían a los niños en mantas térmicas y ayudaban a la anciana a ponerse en pie, el sol tímido empezó a colorear el cielo de tonos rosados y dorados. Aquella mañana no era solo un nuevo día, era el comienzo de otra vida, una vida marcada por el recuerdo de una traición humana y de una lealtad salvaje e inesperada. En el pueblo, durante años, seguirían hablando del lobo negro del bosque. Algunos insistirían en llamarlo peligro, otros dirían que era un espíritu, pero para esa abuela y sus 4 nietos nunca más sería un monstruo. Sería el guardián silencioso que, en la noche más fría de sus vidas, decidió que ellos merecían ver el amanecer. Y cada vez que el viento aullara entre los árboles, cada vez que un invierno trajera nieve hasta las rodillas, ellos recordarían que incluso cuando todo parece perdido, la salvación puede llegar con ojos amarillos y patas silenciosas, caminando entre sombras, sin pedir nada a cambio.